yo destaqué, que son bastante, digamos, que hemos utilizado, bueno, que podríamos utilizar, perdón, es la asamblea participativa, que bueno, son juntas entre, bueno, vecinos, profesionales, toda persona que quiera asistir, ¿no? Que se hacen al menos 2 veces al año, donde se pueden expresar y debatir distintas iniciativas de manera colectiva. Es como una manera de hacer un seguimiento, ¿no? de lo que se vaya a ejecutar, cualquiera sea, digamos, el proyecto. Nada, eso. Bueno, muy bien. Si vos tuvieras que trabajar, o si para el trabajo en el barrio donde ustedes están, ¿cuáles utilizarías? Nosotros utilizamos lo que es la línea del tiempo, la lluvia de ideas, y bueno, la técnica de las 9 cuestiones, ¿no? O sea, hay otras que que serían buenas utilizarlas, pero bueno, como no podemos ir al lugar, no se pueden hacer, por ejemplo, una asamblea participativa o una deriva. Bueno, pero está muy bien. Ojalá que, igual esto nos va a servir para cuando la segunda parte del año, que espero que todo esto se calme y que podamos tener algún trabajo de campo. Pero por lo menos saber que las técnicas participativas no son, digamos, un adorno, son esenciales al trabajo comunitario y sobre todo cuando uno quiere trabajar para la mejora de la calidad de vida. Claro, lo que yo Bueno, leyendo estos textos me di cuenta es que todo lo que fuimos haciendo, digamos, como paso a paso explicando lo que fuimos haciendo nosotros, más o menos. y por lo menos conceptualmente, como veníamos orientados. Claro, es para fijarlo y también es para, bueno, disponer de la bibliografía, porque ustedes en su vida profesional probablemente tengan que llevar adelante procesos participativos, ¿sí? ¿Se acuerdan que al inicio decían tenemos dificultades de comunicación? Y creo que el grupo ha ido creciendo en este sentido, ¿no? Con todas estas jornadas, aunque sean virtuales, con diferentes actores, ¿no? Es la práctica que ha hecho crecer al grupo. ¿Algún comentario de los compañeros de Pepo, Guille, por escrito? No, creo que está claro. En este caso me parece que son cuestiones más instrumentales, pero bueno, está bueno tenerlas presentes y saber, digamos, a dónde recurrir. Digamos, como Sí, para todo hay técnicas, digamos, ¿no? Es decir, los procesos participativos no son la sencillos, metodología. son complejos, son conflictivos. No se trata solo de ver la receta y ir al barrio y aplicarla, siempre vamos a tener que adaptarnos a una realidad en la que hay un nivel de complejidad y de conflictividad que es inherente a esa realidad social. Pero bueno, ir con alguna idea siempre ayuda, ¿no? No, realmente uno de los más poderosos es el de la línea de tiempo, ¿no? Y el de las 9 preguntas. Hay otros que tienen, que lo he actuado muchas veces, que estuvo muy, digamos, como muy promovido por el Banco de Desarrollo. Yo lo he hecho como consultora internacional del Estado argentino, lo he hecho en Ecuador, que es el técnica SOP, el planeamiento por tarjetas, el del árbol de problemas, pero se convierte en algo tan forzado, y a veces también eso de buscar la génesis mismo con el método de Matus, que cuando uno llega a un punto en el cual trasciende la posibilidad de operación y genera mucha frustración. En cambio, este más sencillo de las 9 preguntas, es como que abordás lo mismo de una manera más intuitiva y más práctica, digamos. Yo con el método SOP he trabajado para poner en práctica a nivel nacional hospitales de autogestión, y me ha pasado en La Rioja, que, bueno, pasaba de todo en ese momento, en los 90, que llego después con las tarjetas y a nivel local se podía hacer poco porque era la obra social que no pagaba, había un montón de problemas de fondo, y la obra social era de la provincia, y había unos problemas gravísimos,
y lo único que hago es darle todas las tarjetas al coordinador de calidad de salud del Ministerio de la Nación. Era como frustrante. En cambio, si se trabaja más a nivel micro, y ese nivel micro se logra ir construyendo desde ese nivel micro, me parece mucho más fortalecedor de las personas, que les da más fortalecimiento. Eso se los digo porque he trabajado tanto forzando, ¿no? El método de planeamiento por tarjetas, que me parece que estas metodologías, como la que relató Agustín hoy, son más abiertas y son más útiles. ¿Sí? Esta es mi opinión desde mi práctica, ¿sí? Sí, además te acerca más a las personas del barrio. Como que ellos te Sí, toman además confianza también. se entienden, no es algo forzado. Escríbame una cosa en una tarjeta, a ver qué es la causa, porque las causas son en general son multicausales y no se puede hacer el árbol. Y es todo muy forzado desde la consultoría internacional. Que lo hice, y que lo forcé, y que realmente no sirve mucho. Así que estas me parece que son importantes, y la de la línea del tiempo, por ejemplo, la gente del taller libre del proyecto social, que ha trabajado también con digamos, también en la 20, también trabajan permanentemente muy bien en los territorios, ellos usan como de base el tratar de explicar a través de la línea del tiempo, eso para ellos es como de base, y después las 9 preguntas también lo usan mucho, así que me parece que estas técnicas más abiertas, más de comprensión colectiva, son las más útiles. Bueno, sigamos. Muy bien, Agustín. Creo que iba yo. Dale. ¿Sigue el 5? Sí, me parece, no sé, porque el listado no, como se distribuyó, lo hizo Guille, ¿no? Así que, Yo tengo el 5. Sí. dale. Si no hay 4, seguís vos. Es que el 4 es el de El Agustín. 4 era Agustín. Ajá. 8.3 no está Claro. incluido en... Vale. Ahí lo ven. Sí. A mí me tocó la guía. La guía del design thinking, el pensamiento de diseño. Sí. Ajá. Y bueno, como consigna tenía que destacar cómo debe ser la participación en el pensamiento de diseño, la importancia de la empatía, el prototipo y la participación en la evaluación. El prototipo. Ajá. Sí. En su evaluación, no era. El pensamiento bueno, destaqué algunos conceptos que me parecen importantes para tener en cuenta, aunque ya lo hicimos en lo que fueron las entrevistas con el barrio, pero supongo que vamos a tener en el otro cuatrimestre que aplicar esto, así que... bueno, algunos conceptos de la empatía. No mencioné que, bueno, el diseño tiene 5 partes elementales, que es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Con respecto a lo que es la empatía, es la base del proceso de diseño. Lo básico para ser empático es observar, es decir, mirar a los usuarios y sus comportamientos en el contexto de sus vidas. Debemos siempre tratar de observar desde el exterior sin entrometerse, y las mejores ideas vienen de estas situaciones. Esto es un poco lo que ya hicimos, pero bueno, lo recalco. Mirar y escuchar, lo mejor siempre es combinar estas dos, la conversación y el engagement. Involucrarnos, generar una conversación, esta puede ser desde una pregunta del pasillo o una conversación más estructurada. Prepara algunas preguntas para ir manejando la conversación, siempre manteniendo el elemento estructurado. Y resaltaba mucho que debíamos preguntarnos por qué, muchas veces porque siempre surgían cosas nuevas, digamos. Con respecto a lo que es la entrevista, que bueno, ya las tuvimos también, esto no lo vimos antes, pero lo podríamos incorporar. Es una presentación que generalmente siempre la hacemos, presentamos el proyecto, construimos una relación con lo que es la persona con la que estamos hablando. Siempre conviene evocar historias para hacer más amena la charla, y bueno, ahí surgirían lo que son las emociones de la persona, y podríamos seguir con lo que son las preguntas y los cuestionamientos. Y bueno, se recomienda un agradecimiento y cierre. Bueno, lo que se pretende es entender los pensamientos, emociones y motivaciones de las personas para determinar cómo innovar para él o ella.
Entendiendo las decisiones que esa persona toma y su comportamiento, se pueden identificar sus necesidades y diseñar para satisfacerlas. Menciona el texto que siempre es recomendable, digamos, tener en cuenta que el usuario lo vamos a llamar como una persona, que sería una representación de lo que es el usuario, que nos va a revelar quiénes son, cuáles son las actividades que realizan, por qué usan, compran o utilizan uno u otro producto o servicio, cuáles son sus motivaciones y cómo es el producto o servicio. Encaja en el contexto de su vida. Para preguntarle ciertas cosas y generar esta empatía, digamos, es recomendable tener en cuenta a la persona, sus necesidades, que bueno, en este caso hay ejemplos, conectarse, compartir, estar relajados en un cierto prototipo para crear un cierto prototipo, y por qué. Y ahí entran en juego lo que son los insights de nosotros, sería permanente comunicación, los momentos en familia son muy importantes, la tecnología los une a todos, los espacios generan distintas situaciones. Bueno, otro de las cuestiones importantes a la hora del pensamiento de diseño es definir, digamos, estas las pasé más por arriba, pero las menciono igualmente. El modo de definición es crítico para el proceso de diseño, ya que la meta en esta etapa es moquetear un punto de vista, que significa crear una declaración de problema viable y significativo y que sería guía para enfocarse de mejor manera. Los criterios a tener en cuenta son enmarcar un problema con un enfoque directo, que sea inspirador para el equipo, que genere criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas, que capture las mentes y corazones de las personas que han estudiado, que ayude a resolver el problema imposible de desarrollar conceptos que sirven para todo y para todos. Chicos, acá quería aclarar algo. Virginia pregunta, digamos, ¿quién es el usuario? Uno trabaja con personas, el usuario es como un ente abstracto, ¿sí? Cuando estás tratando de definir, estás pensando en personas concretas, ¿sí? Claro. ¿Bien? Claro. Por eso la llamamos persona, al usuario. No es un usuario. Son personas, el usuario Claro. es una abstracción, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos que tener en mente a personas, por eso nos entrevistamos con personas y empatizamos con personas, ¿sí? Claro, sí, sí. Bueno, la parte de idear, que bueno, la creación de múltiples ideas permite atacar distintos focos. Ahí también señalo distintos aspectos importantes. Aprovechar de la mejor manera las distintas visiones de cada equipo de trabajo y el trabajo colectivo. Pensar sobre soluciones que son obvias y por lo tanto aumenta el potencial de innovación del set de posibilidades, y descubrir áreas inesperadas de exploración, creando mayor volumen y mayores opciones para innovar. Esta etapa se entrega a los... Sí. Acá me parece que fue interesante también la interacción, cuando cada uno presentaba sus ideas, sus prototipos, ustedes aprendían de los otros grupos, digamos, sí. O cuando abrimos el juego a que todos tuvieran prototipos para el mismo barrio, digamos. Todos hicieron hubo 4 prototipos para la tablada, hubo 4 prototipos para la mandarina. Ese pensamiento, ese intercambio hace muchísimo a que nos podamos acercar a la resolución del problema, cuanto más se abre al inicio, ¿no? Claro. Esto sí, de sería como una evaluación empática, que después ahí la puse también. Prototipar, bueno, cómo hacer un prototipo, algunos tips. Se empieza construyendo, aunque no se sepa lo que se está haciendo, no se le dedica demasiado tiempo a un solo prototipo, y se trabajan los prototipos con un usuario, digamos, en la mente. Estamos construyendo para alguien, digamos. Y bueno, ¿por qué hacer un prototipo? Para poder descomponer grandes problemas que se puedan evaluar y arreglar de mejor forma, para evaluar las alternativas, para empezar conversaciones con el cliente de manera más eficiente, porque siempre es conveniente, digamos, mostrar algo que hablar en abstracto, para pensar en resolver el problema y para comunicar una imagen que, bueno, vale más que 1000 palabras. Este proceso se va refinando mientras el proyecto avanza y los prototipos van mostrando más características como funcionales, formales y de uso. Y bueno, prototipar con empatía, hay algunos consejos también que mencionaba la guía, que no son menos importantes, como es pedirle al usuario que por ahí dibuje algo o que nos cuente. Por ejemplo, se dibuja lo que piensa sobre gastar dinero, o dibujo sobre cómo se va el trabajo, para después sobre ese dibujo o ese pensamiento que tiene la persona.
inventar juegos que lo hagan más interactivo, o simular o actuar aspectos del usuario para poder comprenderlo de mejor manera. Es decir, entrar en la mente de la persona, digamos, y cómo es su vida cotidianamente, que es un poco lo que hicimos también. Bueno, quería comentar, por ejemplo, en un sector tan complejo como el sector salud, en el Reino Unido, se prototipan dentro de un gran galpón todo lo que son pasillos, con paneles de madera, se arman las circulaciones y se ve cómo funciona lo más crítico. Esas circulaciones con las camillas, con las enfermeras, con los aparatos, ¿sí? Se hace un prototipo en escala real, ¿sí? Cuando el tema es muy complejo. A veces el prototipo es en escala real. Bueno, de alguna manera las supermanzanas, cuando experimentalmente se cierra y se arma una supermanzana y se pone equipamiento efímero, ¿no? También es un prototipo. Estamos prototipando, ¿sí? Claro. Bueno, y la última etapa era la de evaluar ese prototipo. ¿Por qué evaluamos, digamos? Para refinar los prototipos y soluciones, para aprender más sobre el usuario. Es otra oportunidad para crear empatía a través de observaciones, digamos, ahí vienen las evoluciones. Y bueno, muchas veces... Acá se ve la diferencia. Vos estás hablando, en general, el pensamiento de diseño se usa para generar productos o servicios, también para obras de arquitectura, pero es muy usado para la informática. Entonces, el usuario va a ser el usuario final del sistema, va a haber muchos usuarios. Las personas, esas personas son las cuales simpatizamos, que de alguna manera son como una muestra de los futuros usuarios. Por eso ellos insisten mucho en cuando nosotros empatizamos, cuando evaluamos, ahora cuando vas a hablar de evaluar, tenemos que considerar el usuario extremo. A lo mejor no lo conocemos el usuario extremo, pero tenemos que preguntarnos en el equipo, ¿quién va a ser el que use totalmente diferente de lo que nosotros proponemos? Que lo use diferente, ¿sí? De una forma que no fue la ideal. Y entonces ahí es cuando realmente sabemos, ¿sí? Porque nosotros no pudimos considerar a todas las personas, construimos un usuario teórico. ¿Sí? Entonces, yo usando un lavarropa sería un caso extremo. El caso extremo, ahí está, el caso extremo. El caso extremo, por ejemplo, es bastante interesante, no sé si en este folleto o en otro de Stanford, de la resistencia de un carrito de supermercado, y que ese carrito de supermercado sirva para un homeless para llevar su casa a cuestas. O sea, que ande por cualquier calle, que esté a la intemperie. Y no es el usuario primario del carrito de supermercado. Pero esto lo ponen como un ejemplo de un usuario extremo, ¿sí? El usuario extremo del lavarropas es el que pone no pone justo el jabón, no pone justo una cantidad de cosas, ¿no? Se equivoca en no sé, tanto en la cantidad de detergente como en la cantidad de ropa, la presión del agua no es ideal, etc. Entonces, justamente por el caso del lavarropas se creó un sistema que no es, como puede haber tantos errores, lo que se llama lógica difusa. Todo puede estar más o menos mal y funciona igual, ¿sí? Para el usuario extremo como Pepo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando diseñamos vivienda también no las podemos pensar que el usuario va a hacer exactamente lo que nosotros queremos que haga. Es un diseño abierto. Y eso es lo bueno del pensamiento de diseño, que está pensado para la informática y la gente en general, como sea cada vez más los sistemas están diseñados de esta manera, son más abiertos, son escalables, la gente de a poco lo va aprendiendo, lo hace sola, lo aprovecha, y a veces con las viviendas no hacemos eso, ¿sí? O con los hábitats, tampoco en los espacios públicos, ¿no? Bueno, sigamos. Y bueno, por último, lo que es la malla receptora ay, no me deja ver qué puse. De información. De información. Bueno, facilita la recopilación de lo que es la información final, digamos, después de los feedback y de las evaluaciones, cuando se presentan los modelos y prototipos. Se llenan los cuadrantes, es bastante conocido. Se llenan los cuadrantes con el feedback del equipo o del usuario. En el cuadrante superior izquierdo, cosas o temas que encuentres interesantes o notables. En el cuadrante superior derecho van las críticas constructivas.
En el cuadrante inferior izquierdo deben ir las preguntas que la experiencia releve y las ideas que surjan durante la experiencia de presentación. Sería como para concluir. Y acá puse una pequeña reflexión mía de la tablada, que puedo concluir que la interacción con las personas que viven en el barrio tuvieron, digamos, puntos de contacto favorables y otros que para mí no fueron tan buenos, porque si bien... Ahí se me salió. Sí, se salió. Bueno, Ahí está. Si bien se generó cierta empatía con uno de los integrantes del barrio, que era Jonathan, pienso que no fue completa, tal vez porque el medio actual de interacción no permite la misma calidad de riqueza de interacción que sí se daría personalmente. Por otro lado, las inquietudes y las necesidades sí fueron plasmadas, y se podría haber obtenido un número mayor de habitantes del barrio dentro de las entrevistas, pero bueno, por causa de conocimiento no se pudo. Y otra de las preguntas que había para ahí en la ficha, en la guía. era con quién podíamos evaluar los prototipos y el equipamiento, y bueno, yo puse con los vecinos del barrio, obviamente, agentes del municipio, personas idóneas en las disciplinas correspondientes al equipamiento y las técnicas constructivas utilizadas, y bueno, los docentes. Y tal vez podría ser alguna persona que viva en Concepción del Uruguay, porque el equipamiento no va a ser solo para los del barrio, sino también para como foco atrayente de las personas de la ciudad. Claro, pero ustedes si están proponiendo un equipamiento, supónganse de motocross o de bicicross, tendrían que ser la Federación de Motocross, de Bicicross, la gente que sabe ese deporte, porque no pueden hacer ese diseño sin... Es un público muy particular, igual que si uno hace algo para adolescentes que andan en tabla, tengo que hablar con los rollers. Claro. Sí, tengo que trabajar con ellos. Y, o sea que también en el caso de los equipamientos, cada sector, si es para un grupo, tengo que trabajar con ese grupo en esa parte específica del diseño, ¿no? Claro, por eso puse personas idóneas a las disciplinas correspondientes al equipamiento. No solo a las disciplinas, las personas que lo usan, o los grupos que van a usar ese equipamiento. Sí, es verdad. Digamos, podemos hacer prototipos con los niños. ¿Qué pasa con los niños usando una idea que se nos ocurrió? Y podemos también observar cómo lo usan, ¿sí? O qué pasa con los ancianos y hablar con ellos y, digamos, de cuánto necesitan de sombra para poder caminar y cuánto digamos, si la sombra tiene que ser una sombra más para el horario de la tarde o si salen de mañana, no sé, hay que trabajar con los diferentes grupos, no es vecinos en genérico tampoco, ¿sí? Sí, sin duda. Son los grupos que van a usar los diferentes aspectos del equipamiento que estamos proponiendo, ¿sí? Sí. Bueno, ¿algo más? No, era eso. Pepo, Guille, Pepo, los chicos, ¿qué les parece el método de pensamiento? Un poco lo aplicamos, ¿no? Pero tenerlo como herramienta es bastante interesante, el design thinking. Está muy hoy en boga por el uso en informática, ¿no? Sí, sin duda que, o sea, caminar el barrio y charlar con las personas cara a cara te va a dar un resultado muy diferente a lo que se puede hacer por internet, ¿no? Sí, pero bueno. Además que el hecho de la empatía, tratar de entender, de comprender, de ponerte en el lugar, ¿sí? Esto me parece que es el secreto, ¿sí? El secreto por lo cual nosotros tenemos ahora este entorno Windows, que fue muy, muy empático para las personas, en el sentido de que, digamos, cómo se ve el archivo, seguimos teniendo el disquete, aunque el disquete no existe más, ¿no? Pero se creó un icono. La creación de esos iconos tuvo que ver en el momento en que se diseñaron, que constituyen un lenguaje, lo que eran las prácticas habituales al momento de hacerlo, ¿sí? Entonces, esto de ponernos en el lugar del usuario para que sea muy fácil. Yo empecé con computación cuando había que hacer todo con un montón de teclas para hacer una operación. Eran terribles. Usar cualquier programa o hacer una copia, tenías que tener hasta un cierto lenguaje de programación. El hecho de considerar la intuición para el acceso a la tecnología fue importante. Y es muy importante también, hay dos arquitectos que son ídolos para los tecnológicos.
Uno es Christopher Alexander, con esto de los patrones de lenguaje, que lo usan para diseñar programas, justamente haciendo empatía con los usuarios, y además de Christopher Alexander, Houbraken con esto de entender los diferentes marcos, cómo estos marcos se van subsumiendo unos en otros, el marco más macro al marco más micro. Entonces, yo creo que el tener en el centro, en el caso del diseño de la vivienda, a la persona, y poder hacer empatía con la persona, y conocer sus necesidades a fondo, y también con cierta flexibilidad, permite que cometamos menos errores. Menos errores que a veces, en el caso de los hábitats, sobre todo para las personas que no pueden elegir, terminan siendo condenas, si no se tiene mucho cuidado, ¿no? Esto es lo que decía Hannah Arendt, tenemos que ser reflexivos y cuidadosos. ¿Sí? Bueno, el siguiente. Chiquis, ¿quién sigue? Yo tengo punto 7, pero no sé si hay un intermedio. Sole, ¿vos qué número eras? Carolina, no Todo el tenés. 5. Ahí está, el 6. Ah, no estaba el 8.6. Yo tengo el 5. Yo tenía el 5. Dale, vos tenías el 5, entonces el 6 está. Sí, vos casi. No, el 6 no estaba. Ok. Bueno, vamos al 7. ¿Ahí se ve? Sí, sí. A mí me tocó el manual de metodologías participativas. Bueno, como esto, se trata de un sistema de trabajo que busca promover los procesos de transformaciones sociales. Es importante considerar que este desarrollo no es lineal, sino más bien cíclico y se retroalimenta. Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que permitan, la que determinen de qué forma se va a hacer y el proceso. Y con qué medios contamos para ello. O sea, es muy diferente, hay que tener muy en cuenta el contexto en donde nos encontramos. Pero de todos modos existen criterios comunes aplicables a la mayoría de los casos, como bueno, que nadie tiene la verdad y que hay que encontrar construir una verdad juntos sería, abrirse a todos los puntos de vista que la gente tenga ante los problemas y objetivos para saber qué pasa, hacer reuniones sobre las propuestas que hayan salido a lo largo del proceso. Y bueno, se debe generar una red con democracia participativa. Bueno, en cuanto al barrio Las Mandarinas, la participación activa de los vecinos en estos casos promueve un proceso de transformación social incitado por actores como el trabajo a cambio de metas, o sea, metas concretas, una organización democrática participativa y el protagonismo de las personas al momento de marcar las líneas de actuación para el futuro. Bueno, es por ello que es importante diseñar un proceso participativo que guíe a los integrantes del barrio en las diferentes etapas. Negociación con agentes sociales, delimitación del tema y objetivos y el plan de trabajo. Bueno, en primera parte, lo importante es, bueno, tener el contacto con el tejido asociativo existente que se inicia con el fin de que las personas se interesen y o involucren en la formulación de las propuestas. Para llevarlo a cabo podemos utilizar medios de comunicación locales, acudir a estructuras existentes de entidades sociales, como es el caso de Cáritas en el barrio, entre otras opciones. A partir de estos primeros contactos vamos iniciando la relación con el resto de los agentes. Seguidamente debemos generar los grupos de trabajo, pero sin perder de vista que nos encontramos con múltiples circunstancias que influyen en el campo de trabajo, como es el hecho de que naturalmente hay personas que en mayor o menor medida son protagonistas, participan o solo observan a distancia. Bueno, es importante promover el equilibrio entre estos integrantes. Es como dice ahí, intentar que sea bastante equitativa
el diálogo. Bueno, mapeo inicial y muestra significativa. Es necesario ser conscientes hasta dónde no están incorporadas ciertas fuerzas sociales al proceso de análisis. Para ello es interesante que cada participante pueda aportar una lista de los sectores que conoce y pueden verse involucrados. Es así que los objetivos de un primer taller pueden ser: elaborar un primer sociograma de las relaciones que mantienen entre sí los diferentes actores sociales presentes en el territorio, ya sea instituciones y población en general. Comprobar que además de las organizaciones se tiene en cuenta la gente no organizada. Ese me parece un punto importante. Buscar generar una autocrítica para determinar el bajo grado de conocimiento que se tiene sobre otros grupos o sectores que también actúan en estos temas. Sociograma, mapa de relaciones. Me pareció importante también diferenciar lo que es organigrama de sociograma. El organigrama se refiere a las relaciones generalmente jerárquicas y formales que existen entre los niveles o miembros de una organización, como por ejemplo el presidente, el vicepresidente. El sociograma refleja las relaciones de la gente, ya sea confianza, miedo. Bueno, el sociograma es un instrumento que permite visualizar a los actores y grupos sociales presentes en el territorio y trazar las conexiones existentes entre ellos. También sirve para darnos cuenta de lo aislado o no que podemos estar en las tareas que nos proponemos y para determinar las alianzas que precisamos para generar grupos puentes. Bueno, la aplicación de la técnica básicamente se trata de repartir tarjetas en blancos con 3 formas: triángulos, rectángulos y círculos. Los triángulos representarán los actores con mucho poder simbólico de convocatoria, y posiblemente externos al lugar en concreto. Los rectángulos representarán a los actores sociales y organizados, los actores sociales organizados y locales, y el círculo representarán a los sectores de la población no organizados, que suelen ser la mayoría. Bueno, cada cual rellena las tarjetas con los diferentes protagonistas existentes en el territorio y las pone en una pizarra para después relacionarlas. Bueno, acá se puede ver un esquema básico para establecer un mapa de relaciones sociales, donde los triángulos, por ejemplo, puede ser el obispo, dirección de instituciones, después lo que significan los rectángulos, y bueno, los círculos. Bueno, acá explica que se utilizan flechas que unan los diferentes actores en términos de relación fuerte, débil, y relaciones de conflictos indirectas y sin relación. Bueno, y ahí se puede ver cómo lo representa. Bueno, ahí es un ejemplo de cómo se trabaja. Se reflexiona sobre las zonas donde el mapa se hace más denso en sus relaciones, los bloques existentes, los elementos articuladores, dinamizadores, y los espacios vacíos de actores o de relaciones. Además permite definir los espacios de alianza y los espacios de conflicto, que hay que desbloquear, para así tener una idea más aproximada de los actores protagonistas. Bueno, este es otro ejemplo que creo, no me acuerdo, me parece que se hizo en Colombia, me parece. Perú. En este ejemplo se puede ver 2 conjuntos de acción, en lila y en celeste, tomados en un caso real de Perú. Aquí se plasma el conflicto desarrollado entre los campesinos que cultivan coca, donde los grupos y colectivos intermedios deben decidir cuál es su propia estrategia. Y bueno, este es otro ejemplo que se hizo acá en Argentina, creo que en Chaco. En este gráfico lo que se destaca es la ubicación de los actores sobre el mapa, los espacios de encuentro donde se producen de manera espacial las relaciones, los lugares significativos para la gente, así como también los vínculos entre los actores. Y bueno, como conclusión, supuse que al momento de promover los métodos participativos es importante considerar que los mismos se verán afectados por el campo de acción donde se gesten, es decir, ningún proceso es igual al otro y su desarrollo depende del contexto. Bueno, y además es importante destacar que este proceso no es lineal, sino más bien cíclico y retroalimentado, que como que no termina, sigue creciendo. Eso sería. Una pregunta. Yo creo que en las mandarinas está claro que, y mismo en la tablada también, que hay algunos actores jerárquicos,
hay falta de actores comunitarios y hay personas que se relacionan con los jerárquicos de distinta manera. En las mandarinas hay comunitarios y en la tablada no vimos actores comunitarios. Sí, pero sí vimos la concejala, que sería un actor jerárquico. Me parece que como método permite dar un buen diagnóstico. Sería bueno que lo aplicaran al caso, ¿sí? Por lo menos con la información que tenemos. Sí, sí. O sea, aplicarlo no lo vamos a poder aplicar, ¿no? No, aplicarlo no, pero digamos, con la poca información que tenemos, digamos, armar como un mapita hipotético de los actores que vimos, en qué lugar lo ubicaríamos comparativo de los dos barrios. Sí. Está bueno acá el tema de que, bueno, que se juntan con Cáritas, como un agente intermediario. Me parece que Cáritas sí aparece como agente intermediario. Y esto me parece interesante diferenciar con el otro barrio que no lo tenemos, que tenemos un agente jerárquico. Y me parece que este material, para poder diagnosticar cuando tenemos que hacer este tipo de trabajo, y para poder con la gente hacer este mapeo, para que no sean una hojita en la tormenta, sino identificarse ellos mismos y identificar a los otros actores y su propia articulación para poder tener un pensamiento crítico, ¿sí? Sí. Bueno, ¿algún comentario? Acá hay alguien en el chat, a ver en el chat. Ah, bueno, ¿quién sigue? Bueno, sigamos. Sí, yo sigo, ya comparto. Está buenísimo esa clase de análisis y de mapeos que se pueden hacer de las cosas que justamente no se ven, o sea, que son las relaciones. Está bueno verlo plasmado así en un gráfico, porque eso capaz te puede ayudar a entender un montón de cosas. Permite salir de, a lo mejor, sin llamar, relación clientelar, vos lo ves jerárquico, ves cuando hay articulación, cuando no. Me parece que es muy bueno hacerlo colectivamente, ¿sí? Igual que el otro mapeo territorial. Me parece que hay que trabajar toda la bibliografía, ¿no? Cada uno se quede con el librito que leyó, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, a mí me tocó el texto de Todo como en Botica, un manual de técnicas de comunicación participativa. Bueno, en este manual a mí me pareció que los aspectos relevantes a tener en cuenta para diseñar la comunicación del proceso de reurbanización en el barrio de La Tablada sería adecuado utilizar la comunicación interpersonal, es decir, entre personas, utilizando el modelo participativo. El texto habla de este modelo y lo considera como a la comunicación como un proceso de diálogo, de puesta en común entre interlocutores.